hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Pedro 3, 14 al 18. Pero antes tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Santo eres tú, Dios todopoderoso, un Dios de amor y de misericordia. Nos inclinamos ante ti, Señor, y te reverenciamos. Te adoramos, bendito Jesús. Queremos pedir, Señor, que nos ayudes en estos momentos. Abrimos tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Danos iluminación a través de tu Santo Espíritu, Señor, pues deseamos ser transformados, Señor, y poder llegar así a la estatura, a la plenitud de Jesucristo. Te alabamos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, leamos, dice así la palabra del Señor, 2 de Pedro 3, 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a desarrollar un bosquejo que es separado en 3 puntos. El punto número 1, en el versículo 14, vamos a hablar acerca de procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El punto número 2 está en el versículo 17, que dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y el punto número 3 en el versículo 18, que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vamos a tocar los versículos 15 y 16 porque eso ya lo hemos mencionado anteriormente, acerca de lo que Pablo también habla de estas cosas respecto a la salvación, a la venida de Jesucristo, pero vamos a centrarnos en los aspectos importantes que nos concierne a esta noche. Como dice el título de esta meditación, ¿cómo esperar la venida del Señor Jesucristo? Empecemos con el punto número 1, procurad con diligencia. Esto está en el versículo 14. Otras versiones traducen de esta manera, esfuércense. Otra traducción traduce, hagan todo lo posible. Por tanto, la palabra procurad que Pedro nos está hablando demanda poner una cuota de esfuerzo. Demanda una responsabilidad personal de hacer todo el intento posible de alcanzar, ¿qué cosa? 3 cosas. Número 1, Pedro nos dice que procuremos ser hallados sin mancha. ¿Qué significa cuando dice que procuremos ser hallados sin mancha? Quisiera hacer una ilustración. Imagine usted que compra una camisa y la pregunta sería, ¿cree usted que sea posible mantener una camisa siempre limpia y sin mancha? Y la respuesta es no, salvo que usted guarde la camisa en su caja y nunca se la ponga. Pero uno nunca hace eso, uno tiene que ponérsela. Y en el momento que uno se pone la camisa, pues el polvo o nuestro sudor o diferentes aspectos que se desarrollan en la vida cotidiana harán que la camisa se ensucie. Nosotros tenemos que inmediatamente colocar esa camisa en la lavadora y lavarla. Y de esa manera, pues mantenerla limpia. Nos la tenemos que volver a poner, pero en el acto de que se ensucie al término del día, pues volverla a lavar. Y esta es la idea que Pedro nos está diciendo en esta porción. Procurad con diligencia ser hallados sin mancha. Esto no significa nunca pecar. Significa procurar no pecar. ¿Entiende la diferencia? Voy a repetir. Mantenerse sin mancha no significa nunca pecar. Significa procurar no pecar. Y en ese procurar puede ocurrir que fallemos. Y de hecho, fallamos. Fallamos ante Dios en nuestro intento de serle fieles, en nuestro intento de mantenernos alejados del pecado.
¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Desanimarnos? ¿Abandonarnos? No. Tenemos que hacer lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que mantenerse con la camisa limpia, volviendo al ejemplo de la camisa, es ver a Jesucristo como nuestro abogado que intercede por nosotros. Y también, como lo dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de nuestros pecados, si cometemos pecado, es como lavar la camisa a cada instante o cada día que la usemos. Tenemos que constante y permanentemente tener ese esfuerzo de procurar no pecar. Y si pecáramos, pues confesar nuestros pecados y continuar en ese camino, en esa búsqueda de agradar a Dios. Pero lo segundo que Pedro nos exhorta en procurar ser hallados es ser irreprensibles. Aquí nosotros tenemos que entender qué significa ser irreprensibles y también qué no es ser irreprensible. Quisiera hablar de algunos aspectos que no significa ser irreprensible para poder entender lo que la Escritura nos dice que sí es ser irreprensible. En el diccionario, si usted busca la palabra irreprensible, significa persona que no merece reprensión. Es decir, que sus actos, que sus acciones son tales que no hay nadie quien le reprenda. Sin embargo, como lo dije hace un momento, voy a explicar lo que no significa ser irreprensible respecto a lo que Pedro nos está diciendo en la Escritura. En la vida cotidiana, en el trato, en la relación entre esposos o relación de padres a hijos o entre hermanos, pues van a ocurrir ciertas circunstancias que ameriten reprensión. Corrección. Aspectos como, por ejemplo, cómo endulzar la taza del café, o por ejemplo, cómo presionar la pasta de dientes, o como, por ejemplo, cómo doblar la ropa, o cómo colgar la ropa. Y cuando uno se casa, pues viene de una crianza, y de acuerdo a nuestros padres, pues ellos han creído que nos han educado de la mejor manera posible. Y en el matrimonio, dos personas que han tenido crianzas un poco distintas, pues surgen esos conflictos y a veces pues también surge la reprensión. No cuelgues así, no se cuelga del hombro, se cuelga de la parte de abajo, o no se mueve así, o no se ríe en voz alta, no se tose fuerte, no se come con la mano abajo, etcétera, etcétera. Son diferentes aspectos que dentro de la relación del hogar pues surge la reprensión, la llamada de atención. Pero Pedro nos está refiriendo que seamos irreprensibles respecto a estos asuntos de la vida cotidiana que tiene que ver más con las costumbres y las conductas. Ahora vayamos a lo que sí significa la palabra ser irreprensible. ¿Cómo entonces entendemos lo que Pedro quiere decir ser irreprensibles? El secreto está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 46, en la primera parte. Jesús, dirigiéndose a sus oponentes, les dice así: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de vosotros es capaz de levantar su dedo y señalarme algún pecado? La palabra clave aquí es pecado. Subrayemos. El mover la taza de café de una manera o de otra manera, o el reírse bajo o en voz alta, o por ejemplo colgar la ropa de una manera o de otra manera, no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Así que nos pueden reprender, no hay problema respecto a esos aspectos, que sin duda pues podemos ir corrigiendo o también ser tolerantes con la otra persona, comprendiendo que su crianza ha sido un poco diferente. Pero lo que sí quiere decir el ser irreprensible es lo que Jesucristo decía. Y como ejemplo de ello vemos, imagínese usted si fuera la madre de Jesús. Póngase por un momento en una circunstancia semejante. Jesucristo dice en la Escritura que Él escupió en tierra, hizo lodo y sanó a un ciego. Usted tendría que reprender a Jesús porque escupe en tierra, si esa es una conducta inapropiada. Bueno, esa reprensión en sí no es pecaminosa, ¿ya? Escupir en tierra, hacer lodo. Pero vayamos a algo más. Cuando Jesús mandó a decir respecto a Herodes, Él dijo: id y hacer decir a esa zorra. Oh, carambas, si usted fuera la madre de Jesús tendría que reprender y decirle: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tratando o usando esas palabras, esos adjetivos, refiriéndote a una autoridad?
Bueno, pero Jesús estaba hablando de las características de una zorra y la comparaba que su actuar de este Herodes era semejante a una zorra y empleó esa palabra. Y podría haber sido reprendido respecto a decir ese término, pero eso no implica que Jesús haya cometido algún pecado. Le dije que hace un momento subrayemos pecado. Jesucristo dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Otro aspecto en la vida de Jesús, cuando Él hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo y volteó las mesas. Y alguien diría, ¿qué conducta más inapropiada lo que hizo Jesús? Pero el celo de la casa de Jesús lo consume. Eso es lo que recordaron sus discípulos cuando vieron esa actitud en Jesús. Y no fue señalado por esa actitud como algo de pecado, sino que Él se airó, ¿no? Como dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Él se airó, tuvo indignación de lo que estaba ocurriendo en la casa de Dios y tomó una acción justa y no pecó. Entonces distingamos muy bien entre lo que es pecado y lo que no es pecado, entre lo que es irreprensible de asuntos cotidianos, pues de formación y de costumbres, y lo que es irreprensible del pecado. Y eso es lo que Pedro quiere decir, que procuremos ser hallados irreprensibles respecto del pecado. Muy bien, y lo tercero que Pedro nos dice es que procuremos ser hallados en paz. En paz quiere decir en relación y el trato con las personas de nuestro alrededor. Procurar es un poco difícil. En otra parte de la Escritura dice, en cuanto dependa de vosotros, procurad estar en paz con todos. Es un poco difícil en el sentido de que no todos piensan igual, no todos tienen el mismo gusto. Algunos les gusta el amarillo, a otros el rojo, algunos se levantan a las 5 de la mañana, otros se levantan más tarde, etcétera, etcétera. Hay ciertas cuestiones que nos hacen ser diferentes, en gustos de comida, en gustos de música, en gustos de vestirse, etcétera, etcétera. Pero el procurar significa ser tolerantes, aceptar la opinión de una persona que a lo mejor opina distinto que yo. Y no estamos hablando del pecado, no estamos hablando de tolerar el pecado. Estamos hablando de comprender que la otra persona piensa distinto que yo. Y eso no quiere decir que yo tenga que exigir o imponer mi forma de pensar o de razonar, exigiendo que eso es lo correcto o lo adecuado. No, hermanos. Procuremos estar en paz con todos. Eso es lo que dice la Escritura aquí. Vayamos al punto número 2, versículo 17. Que dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí Pedro nos está exhortando y nos está advirtiendo a tener cuidado de no ser arrastrados por el error. Aquí quiero contarles una experiencia que tuvo mi hermano con un amigo que fueron a nadar a la playa. Como ellos siempre tenían por costumbre ir a una piscina a nadar, y como en la playa las olas pues impiden que uno nade como lo hace en una piscina, decidieron cruzar las olas. Y llegaron a una zona donde ya no había olas y para ellos era pues de mucha alegría y mucha diversión nadar en ese lugar, pero no se daban cuenta que el mar los estaba arrastrando hacia adentro. Y no fue sino hasta cuando quisieron regresar que al voltear sus miradas hacia la playa vieron que se habían alejado muchísimo. El mar los estaba arrastrando y ellos no se daban cuenta. Pero gracias a Dios, pues ellos pudieron regresar, pusieron todo empeño, esfuerzo y lograron regresar. Entonces, aquí la clave para que nosotros tengamos cuidado de no ser arrastrados por el error, lo encontramos en el versículo 12 de 1 de Corintios capítulo 10, que dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo nos lleva a la humildad. El que piensa estar firme, pues representa a una persona que tiene orgullo. Tengo 10 años, tengo 20 años en el Evangelio, me he leído 3-4 veces la Biblia. Una actitud orgullosa es peligrosa. El mantenerse humilde, expectante, cuidadosamente, pues nos llevará a no tropezar, a no resbalar, a no caer, ¿no? Y por último, el punto número 3, en el versículo 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabrita antes bien, pues une y anexa el punto anterior, que nos dice, guárdate de no caer en el error, de no ser arrastrado por el error, antes bien, sino por el contrario. Y esto sería una buena solución
o la respuesta a cómo estar prevenidos para no ser arrastrados por el error. Lo que nos dice aquí en el versículo 18. ¿Y qué es lo que nos exhorta Pedro? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí la pregunta es, ¿por qué Pedro pone junto conocimiento con gracia? ¿Por qué Pedro no dice simplemente crecer en el conocimiento? ¿Y qué significa crecer en gracia? Si Pedro hubiera exhortado a solamente crecer en el conocimiento, esto nos llevaría solamente a adquirir datos, adquirir información. Usted podría conocer a una persona solamente con sus datos, su nombre, su apellido, su dirección, su talla, su peso, si es casado o no lo es, si tiene hijos, cómo se llaman sus hijos. Y conocer a una persona con puros datos no es la intención de Pedro. Y por eso que ahora podemos comprender por qué Pedro une con crecer en gracia y en el conocimiento. Y la clave está en el versículo 2 del capítulo 1 de la epístola de Segunda de Pedro. Vayamos a lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mire aquí que las palabras en orden van gracia y paz. Tenemos paz para con Dios, pero no la podríamos tener si no es por la gracia de Dios que nos ha sido dada. Ese favor de Dios inmerecido para poder ser salvos del pecado. Así que el orden es importante. Y volviendo aquí al versículo 18 de Segunda de Pedro, capítulo 3, creced en la gracia y el conocimiento. Pedro no quiere que nos llenemos de datos, de información, sino que entendamos y podamos, mediante esa gracia de Dios que nos ha sido otorgada, desarrollar una comunión, una relación con Dios. Crecer en nuestra comunión con Dios, crecer en nuestra relación con Dios, pues nos llevará no solamente a tener datos de información, sino a comprender ese favor inmerecido que ha sido derramado para con nosotros mediante su gracia. Amén, hermanos. Espero que Dios, pues, a través de su palabra nos haya bendecido. Hemos hablado de 3 puntos. El procurar ser hallados, 3 cosas: sin mancha, irreprensibles, en paz. Número 2, el estar atentos, guardaos de que no seamos arrastrados por el error. Y número 3, el crecer en 2 cosas, la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es nuestra guía, tu palabra nos revela tu voluntad para con nuestras vidas, Señor. Tú nos exhortas a través del apóstol Pedro a poner todo nuestro empeño, toda diligencia, procurando ser hallados por ti sin mancha, es decir, confesando nuestros pecados. Y también ser irreprensibles, que no seamos reprendidos por el pecado. Y también que tengamos paz, procurar la paz con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Asimismo, Señor, tú nos exhortas a que tengamos cuidado de no ser arrastrados por el error, ser humildes, Señor, y mantenernos firmes en ti. Y también nos exhortas a crecer en la gracia y el conocimiento tuyo. Y esa es nuestra intención y propósito al habernos expuesto ante tu palabra, al haber abierto tu palabra, leído y meditado, Señor, que te conozcamos a ti. Un conocimiento no solamente de datos y de información teórica, sino de una relación y de comunión contigo, comprendiendo tu infinita gracia y maravillosa gracia que ha sido derramada para con nosotros, otorgándonos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Te alabamos, bendito Señor, te adoramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.